Entonces, agradezco a todos que estén conectados y por su puntualidad. Vamos a comenzar, vamos a escuchar a Brenda, quien es una terapeuta de lenguaje. Actualmente trabaja en nuestro escucha y forma parte de nuestro equipo de terapeutas. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario que vayan teniendo, por favor, tengan la libertad de alzar su manita y con mucho gusto se las vamos respondiendo. Y pues nada, vamos a escuchar y aprender de Brenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Ay, bueno, pues bienvenidos una vez más a su espacio de ESRU, en donde pues todas las familias nos unimos para aprender. Y precisamente, bueno, hoy les voy a hablar acerca de, bueno, voy a hacerles la presentación antes que esto. Bueno, como mi compañera ya me dijo, o ya nos dijo a todos que ya me presentó, vuelvo a presentarme, soy la terapeuta Brenda Elías Ponce y solamente de Fundación ESRU. Díganme si se ve la presentación, ¿no? Todavía no. Sí, mientras igual vamos, veo a muchas personas que no nos conocen. En Fundación, en Nuestro Escucha somos un proyecto parte de la Fundación Espinosa Ru García, donde nos encontramos en la ciudad de Puebla. Atendemos a niños y ahorita a jóvenes y adolescentes con pérdidas auditivas que tengan alguna herramienta o tecnología para poder estar. Somos un centro de audición y lenguaje. Entonces, aquí si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto se las vamos respondiendo también de cómo funcionamos en Nuestro Escucha, que es un lugar muy bonito. Adelante, Bren, ya se ve tu presentación. Gracias. Perfecto, ahora sí ya se puede visualizar. Bueno, hoy les hablaré sobre las lecciones aprendidas en el camino auditivo verbal, lo que realmente funciona en casa. Con apoyo de una familia que ha vivido este proceso en el día a día y sobre todo que ha puesto en práctica pues aquellas lecciones. Pero antes me gustaría pues pasar a recordarnos o darnos una pequeña introducción que nos ayude a entender sobre el camino auditivo verbal. Y bueno, ¿qué es el camino auditivo verbal? En la terapia auditivo verbal, que a lo mejor muchos ya ubican este método, partimos de un principio que es muy fundamental y es que es descrito por algunos autores como Warren, como Cole o como Flexel, quienes nos dicen que el cerebro es quien escucha. Esto nos quiere decir que con apoyo de los audífonos o un implante coclear, nos dan apertura para aquel acceso auditivo suficiente que el cerebro necesita para poder organizar esa información, para poder interpretarla y darle significado al lenguaje. Para que entonces el niño o en nuestro infante pues pueda desarrollar una comprensión y una expresión oral. En lo personal, a mí me gusta mucho esta frase y entonces, como uniendo toda esta idea, pues es un proceso de acompañamiento cotidiano donde el cerebro aprende a escuchar. Entonces, ese es el primer paso que nos da el acceso auditivo, nuestro implante coclear o nuestro audífono, que más adelante lo vamos a ver. Cuando un niño tiene una pérdida auditiva, la prioridad es asegurar un acceso auditivo óptimo, temprano y continuo. Esto quiere decir que necesitamos de un diagnóstico preciso, de una selección adecuada del equipo, de que cada niño lo va necesitando conforme a lo que va observando los especialistas o médicos, una programación lo más óptima posible y esto es un punto importante sobre el uso consistente durante todas las horas de vigilia que tiene nuestro hijo. Después de este acceso auditivo, pues viene la parte más importante, que es el aprendizaje. Y es que estos mismos autores nos dicen que escuchar es una habilidad que se desarrolla con la práctica, y así como el lenguaje. Y es que los niños aprenden desde que están escuchando, que están interactuando, están leyendo, están con las personas que los rodean, que los aman,
y en sus juegos sobre todo, ¿no? En las rutinas reales, desde que me levanto un buenos días, desde que me visto, desde que me cambio. Toda esta parte son rutinas reales que nos van a ayudar a sumar para ese proceso de aprendizaje. Esta imagen me gusta mucho y quería compartírselos porque aquí nos dice cómo es que el cerebro aprende. Y, por ejemplo, hay un ejemplo de leyendo que abarca un 10%, un escuchando que es un 20%, observando un 30%, pero lo que más ya está sumando, si nosotros combinamos el ver y el escuchar, ya estamos sumando un 50%, la mitad del aprendizaje que requiere nuestro cerebro. Ahora, sumándole un hablando, un 70%. Entonces, aquí creo que es importante resaltar este proceso o uno de los puntos que ya marqué anteriormente sobre el uso consistente durante las horas de vigilia y la práctica. Si nosotros estamos hablando y al pequeño dándole esta intención comunicativa, pues obviamente que va a haber un mayor aprendizaje. Pero en estos dos, en enseñando y en practicando, si se dan cuenta, tiene mayor validez o mayor importancia también. Y es que estos dos puntos no los marcan los papás. ¿Por qué? Porque cuando ellos son pequeños, pues quienes les enseñan, los papás, ¿no? Entonces la mayor parte del tiempo están con ellos. Y es por eso que no aprenden solo en terapia, sino que aprenden en la vida diaria, sumando con el acompañamiento de los papás. Por eso, en el enfoque auditivo verbal, el trabajo no solamente se centra en las lecciones terapéuticas, sino cómo se involucra a la familia. Y desde cómo les hablan a sus hijos, desde cómo o qué tanto integran el lenguaje en la rutina, cómo apoyan la escucha y cómo crean estas oportunidades constantes para aprender. Por eso, ahora sí pasamos a la experiencia de nuestra invitada, que el día de hoy nos va a acompañar Angélica Bárcenas Mandujano, quien actualmente trabaja en Ándale para Oír en Querétaro y que la conocimos, es una experiencia muy retroalimentadora para todos nosotros, porque ellos han sido una experiencia propia de cómo la familia, la constancia, es cómo se organizan en su día a día, qué cambios hicieron al principio y qué estrategias realmente les funcionaron para que sus hijos hoy en la actualidad están dados de alta y solamente asistan a las sesiones. También yo soy fiel creyente de que la experiencia de una familia puede completarla a otra, ¿no? Y demostrar muy valiosa esta información que en algún momento nos hubiese encantado escuchar en algún pasado. Escuchar a otros padres nos permite ver este camino desde una práctica pues real, humana y sobre todo cotidiana, que es lo que muchas veces buscamos, ¿no? A veces vienen muchas incertidumbres, muchas preguntas de decir si no lo hago bien, si lo estoy haciendo bien, si a lo mejor esto sí me va a funcionar a futuro, ¿no? Muchas veces nos atemoriza el futuro. Entonces, esta es eh, una experiencia real y pues bueno, le doy acceso a Angélica. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, pues me presento. Soy Angélica Bárcenas. Ahí en la foto, ven a mi familia, que está compuesta por mi esposo y mis dos hijos. Ambos son sordos, tienen hipoacusia bilateral profunda, neurosensorial, y bueno, pues están implantados del lado derecho y usan auxiliar del lado izquierdo. Bueno, pues nuestro proceso realmente comenzó con nuestro hijo mayor. Él, nació con una pérdida progresiva, por lo que al nacer, pues el pediatra, en ese momento no se hacía como el tamiz auditivo como reglamentario, entonces, pues el pediatra en su momento le hizo la prueba, pues literalmente de la sonajita y pues él volteaba y pues aparentemente todo iba bien con él, entonces, pues lo tratamos como un niño normal. Y cuando fue a la guardería, pues nos decían pues, que lo teníamos consentido, ¿no? Que porque era el único hijo y aparte era el primer nieto de mi familia, de la familia de mi esposo, entonces como que todo se juntaba, ¿no? Entonces, él empezó como a decir sus dos primeras palabras, que era agua, jugo, y resulta que las empecé a dejar de decir. Y también nosotros notamos
que cuando ya le hablábamos por su nombre, pues él ya no volteaba. Entonces, pues nos llamó mucho eso la atención y es cuando empezamos en búsqueda de ayuda aquí en Querétaro a buscar otorrinos y pues el diagnóstico que nos daban de él era que tenía otitis. Entonces lo empiezan a tratar para otitis, pero resulta que cada vez sus respuestas auditivas eran menores. Entonces, después de pasar en tratamientos por 2 otorrinos, llegamos con un tercero y él fue el que nos dijo que sí, que evidentemente él tenía una otitis, pero aparte él tenía una pérdida auditiva. Entonces nos mandan a México y al ir a México, pues nos dicen que sí, que evidentemente pues él tenía una pérdida, que lo primero que teníamos que hacer era operarlo para ponerle tubos de ventilación y posterior a eso, pues se le tenía que hacer como los estudios para ver qué tipo de pérdida era. Analizando, pues como todo mi embarazo, resulta que yo tuve un problema de infección de vías urinarias que se me pasó al riñón y en los tratamientos que me daban para embarazo no me hacían y terminaron inyectándome 30 inyecciones de amicacina. Entonces en México me dicen que pues la amicacina era un ototóxico y que entonces la pérdida que él tenía pues era por ototóxico. Entonces por eso había sido una pérdida progresiva que se atendió prácticamente, se operó a los 2 años de los tubos de ventilación. Empezó a utilizar auxiliares, pero cada 4 meses lo teníamos que estar como monitoreando para ver si su pérdida no iba avanzando. Para esto, nosotros teníamos que ir como hasta México cada 4 meses, porque aquí en Querétaro pues no había como mucho a dónde ir o mucha información, o los doctores, es más, ni siquiera nos sabían decir acerca del implante coclear, era como muy contado, ¿no? De esto les estoy diciendo que fue hace 14 años. Entonces ya en México resulta que pues evidentemente iba ya a terapias aquí en Querétaro. En México le hacían audiometrías cada 4 meses y su pérdida, pues desafortunadamente, iba subiendo, ¿no? Entonces a los 3 años de edad, él nos dice el doctor en México que pues ya había sido totalmente profundo y que pues los auxiliares auditivos ya no le iban a dar para el lenguaje, porque de hecho no estaba avanzando al 100% como en terapias. Sí alcanzó a adquirir palabras, pero no estaba desarrollando el lenguaje como tal. Entonces el doctor nos dice que pues la única opción para él es un implante coclear y para nuestra sorpresa, en este inter, pues habíamos buscado nosotros que quedar embarazados según nuestro plan, pero pues uno pone y Dios dispone, era que a los 2 años tuviéramos un bebé y pues resulta que ese bebé no llegaba, ¿no? Entonces, pasa 3 años y medio y justamente a la par que nos dicen que ya se ha ido a profundo y que necesitaba un implante, pues resulta que yo quedo embarazada. Pero los doctores, tanto en México como en Querétaro, nos habían dicho que cuando es una pérdida por ototóxico, que mi cuerpo tardaba en expulsar a los 6 meses o máximo 8 meses de mi cuerpo cualquier químico. Entonces, que ya no había problema en que fuera a repercutir en el segundo hijo. Pero para esto, pues pasaron 3 años y medio. Resulta que implantan a mi hijo mayor en México, en el GEA González, y en ese proceso, pues resulta que cuando fue la activación y todo, pues yo me aviento el proceso de embarazo, y pues cuando nace mi hijo menor, que de hecho es él, el de la foto, me dicen que, bueno, hagan de cuenta que pues yo estaba aquí en casa, teníamos un perro y teníamos, pues mi hijo mayor pues hacía ruido y entonces yo les decía a mi esposo y pues a mi familia cercana, no escucha y todo el mundo me decía, no, ya estás, como, ya estás predispuesta y que es el miedo y que no sé qué, entonces yo les decía, no, no escucha, pues no me quedé con la tentación y a los 15 días de nacido me lo llevo a hacer el tamiz y resulta que pues no lo pasa. Como él nació 3 semanas antes, me dijeron que esperara a que cumpliera el mes de nacido, porque probablemente, porque era un poco prematuro, que a lo mejor no había madurado todavía su canal auditivo. Entonces nos esperamos un mes más, se repite el tamiz y resulta que pues no lo pasa. Entonces pues ya me dicen, ¿sabes qué? Pues ya vete a México, pues ya te sabes el caminito, ve con el doctor. Y pues entonces nos dicen en México que pues ya que no era por ototóxico lo del primero, que porque evidentemente cuando son 2 hermanitos, pues el problema es genético, que muy probablemente mi esposo o yo teníamos el gen recesivo y en el choque de los dos se estaba activando y pues estaba haciendo como el problema de la hipoacusia. Pero pues básicamente eso fue como iniciamos el proceso, ¿no? La verdad es que más allá de que pues los dos nacieron con la pérdida,
en nuestro aprendizaje, nuestro llorar, nuestro tropiezo, pues en realidad fue con el grande, porque fue con el que aprendimos el camino, a dónde ir. Afortunadamente, llegamos a una asociación. Bueno, al grande yo lo llevaba a Ándale para Oír y lo llevaba con una terapeuta particular. Afortunadamente, como les comentaba, en Ándale para Oír y con esta terapeuta nos hicieron formar como un grupo de familias que estábamos como unos en el mismo proceso y otros más adelantados. Eso de verdad fue para nosotros la más grande ayuda que tuvimos, porque los papás que ya iban como más adelantados en el proceso, ellos ya nos decían, ¿sabes qué? Con este otorrino ni te pares, vas a perder como tiempo, fíjate que vete por aquí, fíjate que con este doctor sí te funciona, o mira, te recomiendo esta terapeuta que yo llevé a mi hijo para que le ayudara como en la etapa escolar. Entonces, realmente fue como un aprendizaje de papás a papás y nosotros, pues enseñar a los que venían atrás de nosotros. Realmente hacíamos como una reunión al mes, nos juntábamos los papás, nos platicábamos como, ay, ¿sabes qué? Ahora mi hijo de plano está pegando en el kinder, no quiere como socializar con otros niños, no le entrega. Entonces, de verdad, a veces nos tocaba como llorar juntos, otras veces reírnos juntos, y hicimos una comunidad como muy bonita, pero eso nos ayudó bastante porque aparte de que era como la empatía de saber qué estaban pasando otros papás, pues también era como un acompañamiento en todo este camino, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ayudó a nosotros bastante. Y otra cosa que, pues nosotros fuimos como fiel creyentes de tener un equipo de trabajo. Todo el tiempo estábamos como en comunicación con el otorrino, con la terapeuta, con la escuela y nosotros como papás o como familia, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso, yo me involucré demasiado y pues estaba como tratando de investigar y meterme en diplomados y en cursos, pero también todo el tiempo era como el preguntarle al otorrino, por ejemplo, al audiólogo, cuando íbamos a calibraciones, pero ¿por qué está pasando esto? Pero explíqueme por qué, pero ahora hace esto, pero es que no entiendo, o sea, y era como todo el tiempo estar preguntando, cuestionando. Con las terapeutas hicimos muy buena relación, pero también era eso de que siempre estar como retroalimentándonos de, ¿sabes qué? Ya me atoré aquí, yo veo que ya no está avanzando, venía muy bien, pero ya nos estancamos, siento que ahora vamos para atrás, entonces todo el tiempo era como mucha comunicación y también en la escuela. Eso me ayudó a mí bastante, sobre todo con el grande, porque yo todo el tiempo iba como con las maestras, ¿no? De, oigan, ¿me podrían dar la planeación como del mes? Entonces yo como que les pedía, por ejemplo, los temas escolares que iban a ver y yo trataba de verlos con una terapeuta y también en casa le iba tratando de ayudar para cuando él fuera a la escuela ya no le costara tanto trabajo como ese aprendizaje de algunas materias que sabía que se le complicaban. Porque, por ejemplo, en el caso del grande, es buenísimo en matemáticas y en todas las áreas que son cuadradas, ¿no? Porque creo que es una característica de ellos, o sea, todas las cosas que son, como cuadradas o tangibles son fáciles para ellos, pero todo, por ejemplo, lo que era artes, cosas que no pueden ver o que no son tangibles, les cuestan muchísimo. Entonces era para nosotros como ver la manera en que pues él tratara de ir aprendiendo eso un poquito adelantado a cuando él lo viera en la escuela. Y ahorita lo que comentaba la terapeuta Brenda, o sea, eso también nos funcionó muchísimo. El hecho de que, por ejemplo, cuando estaban viendo las onomatopeyas, o sea, era así como, a veces uno de papá dice, ay, otra vez llego y las mismas onomatopeyas, ¿no? O sea, ya me las sé, ya me cansé. Pero, o sea, era como mucha repetición, pero realmente nosotros entendimos que lo que realmente funcionaba era literalmente agarrarlos y llevarlos a ver los borregos y llevarlos a ver los puercos, o sea, las experiencias vivenciales, o sea, que realmente lo tocaran, lo vieran, o sea, nos tocó llevarlos al aeropuerto y que ver el avión y métete aquí a la central de camiones, o sea, realmente creo que eso es como cuando lo pueden ver, cuando lo pueden vivir, cuando es como algo tangible para ellos, era cuando nosotros nos dimos cuenta que era cuando más vocabulario iban adquiriendo, porque cuando lo ven en dibujo, lo ven
o sea, no es como muy vivencial para ellos y a veces no logran entender como lo que está pasando, ¿no? Entonces, esos también son como de las cosas que nos ayudaron muchísimo. Por ejemplo, en cuanto a las rutinas de casa, pues sí, prácticamente yo diría que cambiamos todo. De hecho, en su momento, cuando nos dan el diagnóstico, mi esposo y yo estábamos trabajando y empezamos a llevar como a terapias, pero realmente veíamos que no estaba haciendo como un avance o como que solamente corríamos a la terapia y regresábamos y hacíamos como todas las actividades y realmente tuvimos que yo sé que no en todas las familias se puede, pero nosotros tuvimos que tomar la decisión de, te quedas tú en casa y te dedicas a él o me quedo yo, ¿no? Y en ese momento, pues tomamos la decisión de que me quedara yo y fue como lo hicimos. Yo empecé a trabajar con él todo el tiempo y pues yo lo traía en terapias. De hecho, yo les da mucha risa porque las terapeutas que pues ya nos conocían de tiempo, muchas veces me preguntaban, oye, ya dinos, ya te divorciaste, ¿no? O sea, porque nunca veían a mi esposo, pero realmente tomamos dos roles fuertes. O sea, él se dedicó a trabajar porque es una discapacidad cara. Y en este caso, pues nosotros teníamos 2 hijos, teníamos que pagar lo de 2 implantes, 2 garantías cada año, calibraciones. Entonces, pues realmente él se dedicó a trabajar 100% y yo me dediqué a la parte de la rehabilitación, pero sin dejar de lado como todo el trabajo que hacía mi esposo, ¿no? O sea, siempre como viendo esa parte y haciéndoles ver a los niños que muchas veces él no iba a terapias, él no iba a fiestas de cumpleaños porque estaba trabajando como para sustentar esa parte. Pero entender que teníamos en esta parte del proceso cada quien su rol nos ayudó muchísimo, porque o sea, nos tocó ver a familias en que pues es que papá no ayuda, es que papá, pero es difícil también porque pues alguien tiene que hacer la parte económica, ¿no? Entonces, también entender el rol que cada persona de la familia va a tener dentro de la rehabilitación es muy importante. Como les comentaba al inicio, pues en el lado de mi esposo y del lado mío, por ejemplo, en el caso del mayor, era el primer nieto. Entonces, cuando se enteraron que tenía una discapacidad, bueno, no, o sea, todo el mundo se quería volver loco y lo quería sobreproteger en exceso, ¿no? Y yo recuerdo, y hasta la fecha, que muchas veces nos decían que nosotros teníamos una disciplina militar con él, sobre todo con el grande, pero era una cuestión que nosotros decíamos era una carrera contra el tiempo. Nosotros sabíamos que si no exigíamos de esa manera, se iba a quedar, o sea, no iba a alcanzar a sus pares en edad, y que se iba a ir atrasando en el proceso. Entonces siempre fuimos como muy exigentes con él de pues, párate, te caíste, o que quieres algo, ve y tú pídeselo como puedas, a señas o como quieras, pero, o sea, yo literalmente cuando iba en la primaria lo bajaba en la tortillería o lo bajaba en la papelería y a veces no le entendían y si iba por una cartulina regresaba con un papel china. Pero eso, o sea, le ayudó porque agarró seguridad y aparte, pues era evidente que la señora de la papelería lo empezó a conocer y a su manera se empezaron a entender, en la tortillería igual, a donde sea, ¿no? Entonces fue mucho como, eso fue una de las dificultades muy grandes, que nuestra familia entendiera que nuestros hijos tenían una discapacidad, sí, pero que podían hacer las cosas como cualquier otro niño, ¿no? Entonces fue también como estar platicando con nuestros familiares más cercanos o con el entorno donde ellos estaban, en cómo tenían que hablarles, cómo, o sea, darles las técnicas que nosotros aprendíamos en terapias, dárselas a nuestros familiares de, dale 2 opciones, ¿no? O sea, no te sabe decir con palabras, pero te va a intentar hacer con alguna articulación, te va a saber decir si quiere leche o agua, ¿no? Entonces era como tratarles de enseñar a nuestro entorno cercano cómo podía comunicarse con ellos, cómo podían hablar, pero también darles la oportunidad a los niños que a su manera se lograran comunicar. Y creo que eso también funcionó porque entonces ellos tenían una intención comunicativa todo el tiempo. Entonces, sabían que pues iba a estar yo, pero pues que con la familia cercana, pues ellos tenían que darse a entender, ¿no? Entonces, eso también nos ayudó, aunque sí fue muy complicado
que nuestra familia entendiera, porque ellos querían ser como el apapacho, el de, ay, tu mamá, vente, ahorita no pasa nada, señálame, yo te adivino qué quieres, y nosotros era de, no, háblale, que te diga. Entonces fue como ese proceso en el que tuvimos que batallar. Sin embargo, nuestra familia fue nuestro más grande apoyo, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo que regresaba con un niño de terapia y le decía a mi mamá, mamá, te lo dejo ahorita, pásame el otro, me voy con el otro y regreso, ahora me llevo al otro a la escuela, y ahora, o sea, todo el tiempo, pues mi mamá, mis suegros fueron un apoyo muy, muy completo ahí con nosotros y nos ayudó también en todo este proceso. Yo creo que fue de las grandes apoyos que tuvimos nuestra familia, las familias que les digo que pues vivieron este proceso. En este proceso, o sea, algunas, a veces lo que era como ayuda era frustración, ¿no? Porque a veces nos dábamos cuenta que unos niños ya iban más avanzados y era, ¿por qué el mío no? ¿Por qué el mío ya se atoró? ¿Por qué el mío sigue dando chorizos, no? Entonces nada más era como, pero sin lograr decir palabras. Y pues a veces era como que pues nos dábamos cuenta que nos separábamos un poquito y era por esa frustración de decir, él ya va avanzando y el mío está atorado. Pero pues yo creo que también entre nosotros era como después de decir, "Chin, ya me di cuenta que tu hijo pasó por ahí y que pues sí duró un año ahí estancado, pero luego empezó a emitir palabras y ya empezó a articular y eso". Entonces, a veces dejábamos de un lado como la parte de terapias o del tema de audición y simplemente nos íbamos al parque a jugar. O sea, nos íbamos, pues vámonos al cine y olvídate de lo demás, ¿no? Y eso también nos ayudó como esa convivencia fuera de todo el tiempo estar como duro y dale, ¿no? Y pues yo les platicaré que pues mi experiencia con el grande sí fue como muy rutinaria. Eso nos ayudó muchísimo porque aparte pues íbamos como contra el tiempo todo, ¿no? Entonces, el tener rutinas con él a nosotros nos favoreció muchísimo y sobre todo porque su carácter de él es así. O sea, él si tiene una rutina, le es más sencillo poder aprender. Entonces, eso es lo que hacíamos con él. Con el chico fue todo diferente, porque aparte, pues, su terapia de 2 meses de nacido, pues solamente era como estar cantando, darle estimulación, como temprana, era más física que otra cosa, pero con él fue como más sencillo porque todo era a base de juegos, o sea, todo el tiempo en el coche yo iba cantando, todo el tiempo era como hablarle, 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 sin que obviamente él me pudiera contestar con una palabra, pero a lo mejor sí con un balbuceo, pero todo el tiempo yo estaba hablando, ¿no? Entonces, yo creo que eso también le ayudó muchísimo porque su proceso de él ha sido, obviamente, porque se atendió más chiquito, fue más natural su proceso. Entonces, con él la terapia fue juego totalmente, ¿no? O sea, era de, vamos a cantar, pero vamos a jugar, pero vamos todo el tiempo. Y con el grande, pues sí era una terapia más estructurada de, vente, vamos a sentarnos, hoy vamos a ver pares mínimos, hoy vamos a ver este vocabulario, o sea, era totalmente diferente y a lo que voy es que no lo que me funcionó a mí le va a funcionar exactamente a otro, ¿no? Porque también es algo que aprendí, que no es una receta de cocina, no es que póngale aquí, póngale acá y ya te salió, no, o sea, cada niño, cada persona pues tiene un proceso totalmente diferente, pero lo que sí me queda claro es que la experiencia de otros, pues también te ayuda a no caer o no estancarte en procesos, ¿no? Y que pues al final lo que a uno le puede ayudar, pues a otro no. Pero sin embargo, pues uno de mamá conoce a sus hijos y va adaptando lo que va aprendiendo a cómo es cada uno de sus hijos, ¿no? Y eso creo que también me funcionó porque yo le decía a una terapeuta, es que al grande le cuento 1, 2, 3 y ya está firme, ¿no? Y el chiquito, o sea, no, ¿no? Entonces ella me decía, Angie, aprende a pelear, ¿qué batallas quieres pelear con ellos? O sea, no todas las vas a ganar, no siempre va a ser como así muy estructurado el asunto y eso me costó también a mí porque pues la frustración todo mundo me ha bulleado toda la vida de que yo era muy ñoña y muy nerd en la escuela, ¿no? Entonces, pues estaba acostumbrada así y pues yo esperaba que mis hijos fueran así, ¿no? Entonces, obviamente al principio era así de que mis sobrinas llegaba mi hermana, ay, no, que mis hijas de 10, de 9, y yo era así de con trabajos
o se está aprendiendo, ¿no? O sea, apenas si domina el español, ¿cómo voy a exigir un 10? Entonces, eso también fue una frustración grande para mí, entender que pues mis hijos no iban a dar el 100% en cuanto a lo mejor una calificación, porque en cuanto a su trabajo daban el 200%, ¿no? O sea, ellos daban más de lo que podían dar, estaban ahí todo el tiempo esforzándose, 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 pero más sin embargo a lo mejor no iban a estar en el cuadro de honor en ese momento, ¿no? Y a lo mejor es eso que dicen de sí, que tienes que entender que pues tu hijo no viene como tú lo esperabas. Entonces es adaptarte al hijo que te llegó, a las condiciones que tienes, porque pues todos tenemos condiciones familiares, económicas muy diferentes, pero es entender dónde estoy parada, qué tengo para trabajar y de ahí parto, ¿no? O sea, pues si tengo un bolillo, con el bolillo trabajamos, ¿no? Entonces, es eso, o sea, creo que con el chiquito así fue nuestra terapia, o sea, tengo la hoja, con esta trabajo. Y así, o sea, como todo fue como más natural con él. Pero pues sí, son dos procesos muy diferentes, pero más sin embargo, todo lo que aprendí de las terapeutas, yo les digo que pues ahora son mis grandes amigas porque fueron parte de mi vida constantemente verlas pues por casi 8 años. Primero, el grande estuvo en rehabilitación desde los 2 años hasta los 8, que lo dieron de alta, y el chico estuvo pues desde que nació a los 6 años de edad, lo dieron de alta. Y no les diría que, o sea, les va bastante bien, van en escuela regular y no, yo les diría que pueden estar al 100. Sin embargo, pues a lo mejor alguien que vea diría, ay, pues le falta tantito, ¿no? Pero en el momento que me los dieron de alta, yo preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué ya me lo das de alta? Y pues la respuesta de la terapeuta fue, porque ya no te necesita a ti de traductor. Él ya se puede defender ante la vida, puede entablar una conversación con alguien que no conoce, que no lo conoce a él y que pues no sabe a lo mejor de su discapacidad y más sin embargo, él ya puede enfrentarse a la vida. Por eso lo estamos dando de alta, porque siempre van a tener detalles, nunca van a estar al 100% y solamente seguir como trabajando y corrigiendo esos detalles, pero, o sea, todo el tiempo van a seguir con algunos problemitas que como papás tenemos que estar corrigiendo, ¿no? Entonces, Ay, perdón, Angie, que te interrumpa, es que tenemos una manita levantada. ¿Gustas? Sí, Sí. Rosy, nada más Ok, terminamos la presentación y tengo preparado unos 10 minutos antes de que termine Angie y ya continuamos con las preguntas. o ahorita que interactúe la mamá, que es la señora Betty, y ya vamos retroalimentándonos para hacerlo. Entonces, le damos micrófono a la señora Betty y ya continuamos con la presentación. ¿Le parece, Angie? sí, sí, sí. Va. Entonces, señora Betty, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Angie, una pregunta. Sí, ¿Cómo fue que trabajó usted sobre la comprensión? ¿Cómo para que sus niños, primero la felicito mucho por esa fortaleza, la felicito mucho por ese compromiso y me gustaría mucho, ¿no? Que usted nos dijera. En mi caso estoy batallando mucho con la comprensión. Otra, me interrumpí, no sabía, Brenda, perdóneme, yo no me pude conectar al principio, no sabía sobre las reglas. Por eso levanté la mano para preguntarle desde ahorita, ¿no? Perdón, Tera Brenda, este, pero quisiera preguntarle a Angie, ¿no? Perdón por la interrupción. Em, ¿Cómo trabajó usted, Angie, sobre la comprensión? Porque yo quisiera eso, ¿no? Que mi hija lograra lo que usted ha logrado con sus niños, mantener una charla con cualquiera, sin que yo tenga que estar presente, sin que mi hija me voltee a ver, oye, yo estoy trabajando esta parte, Betty, no me preguntes, como me han enseñado nuestros terapeutas, pregúntale a la persona, o dile a la persona, no te entendí, sí te escuché, pero no entendí lo que me dijiste, qué quiere decir, ¿no? Entonces esa parte sí me gustaría, ¿no? Llegar a ese punto con Betty donde ella pueda por sí sola resolver en ese momento, no le entendí, ¿cómo salgo de esa situación? Yo sé que tiene mucho que ver la comprensión para que puedan ellos entablar una charla con alguien sin estar buscando ¿cómo se puede? La ayuda, ¿no? En ese caso de nosotros, ¿no? sí, sí, muchas gracias. Mira, en cuanto a comprensión, por ejemplo, literalmente comprensión lectora, hubo una como terapeuta que yo los llevaba que más allá de la terapia auditivo-verbal,
ella les manejaba como aprendizajes de la escuela. Entonces, por ejemplo, con ella teníamos literalmente un librito de lecturas de comprensión, que eran lecturas muy pequeñitas y justamente era como después el desglose de preguntas, o sea que a la vez eran como preguntas muy lógicas, respuestas muy lógicas, pero que eran como capciosas para ver si realmente estaban comprendiendo lo que estaban Ujú. leyendo. Eso nos ayudó bastante con el grande, porque a él le costaba muchas veces entender realmente qué era lo que estaba entendiendo o escuchando, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo como las lecturas de comprensión. Y de hecho, yo todo el tiempo les estaba comprando como libros de, por ejemplo, de Caperucita Rosa, pero resumidos. Y aunque a lo mejor eran libros muy básicos o cuentos muy básicos, todo el tiempo era como leer aunque sea una hoja y era, ¿qué entendiste? O sea, ¿qué Ujú. entendiste de lo que te leo o de lo que tú leíste? Y era como todo el tiempo estar manejando la comprensión lectora como para que ya a la hora de hablar, pues sí se Ujú. les facilitara. Ujú. Y con otras personas era mucho de, si no lo entendiste, Sí, sí. pregúntale y dile que te Ah, repita, ok. porque, o sea, porque luego, y hasta la fecha todavía les diré qué pasa, que cuando a veces no logran entender algo, voltean a verme así como, a ver, Sí. mamá, y yo es Ujú. de, pues, ¿qué quieres? Pregúntale. Sí. Y entonces es Sí. eso. Y era todo el tiempo de, ¿no entendiste? Dile, y también eso fue que se asimilaran realmente como personas sordas, porque era Ujú. de, por ejemplo, en la escuela era de, pues dile al maestro que eres sordo, que te tienes que sentar hasta adelante, que no entendiste, y también lo que nos sirvió también en la escuela era que siempre los sentaban como con los compañeritos más avanzados. Entonces ellos eran Ujú. como si tuvieran una maestra sombra sin tenerla, ¿no? Porque ellos los iban apoyando, ayudando, hasta que luego se volvió al revés, ¿no? Ujú. Ahora, pues ellos, o sea, la verdad es que les va muy bien en la escuela y pues ahora como aprendieron así, pues a ellos se les facilita mucho como también estar ahora ayudando a otros, pero eso nos sirvió Excelente. mucho. Sí, de hecho, bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La lectura la estamos haciendo así. También de pronto le digo a mi hija, solo lee, ¿no? Una parte y ya dime qué comprendiste, o incluso con una película. Eso es lo que sí estamos haciendo. Y lo mismo, ¿no? Que siempre nos decía, ¿no? Desde un inicio con la terapeuta, nos decía, si no sabes, pregúntame. Miss Brenda, no te escuché, repíteme. Y si no escucha, le digo, por ejemplo, a mi hija, bueno, escuchaste, luego me dice, mamá, no, si me escuchaste, entonces no me entendiste, ¿no? Porque yo de pronto lo hago así. Es que me dice, mamá, ¿qué no me escuchaste? No, Betty, sí te escuché, pero no te entendí. Y lo mismo tienes que hacer tú, ¿no? Y sí hemos implementado eso de la lectura y hizo de que resuelvan, ¿no? Si no, sí te escuché, pero no te entendí, ¿no? Sí, muchas gracias, Angie. Gracias por compartir todo esto. Créame que es muy importante para mí. Le agradezco mucho su consejo. Sí, gracias. Nuevamente una disculpa por la interrupción, Brenda, Angie. No, no se No, 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 preocupe. no, 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 Se, al contrario, está No, bien. de hecho de eso se trata. De lo que Sí. yo les decía a ellos cuando las conocí, que pues yo, la verdad es que en este proceso, pues yo siempre dije, ¿no? Si yo logré escuchar a mis hijos decirme mamá, si los escuché hablar, y si yo puedo ayudar en lo más mínimo a alguien más a hacerlo, yo estoy en toda la disposición de, en mi poca experiencia, de ayudarles con lo que se pueda, ¿no? Otra de las preguntas que me pusían aquí de cómo mantener motivado a tus hijos. Yo creo que esa es un poco difícil y más porque tengo a un adolescente, pero, o sea, todo el tiempo es como tratarlos lo más normal que puedo. O sea, yo creo que eso les da muchísima seguridad, les da muchísima independencia, saber que sí pueden, saber que pueden lograr lo mismo que cualquier otro niño. Por ejemplo, los metimos a básquet. Bueno, primero pasaron por karate, luego fueron uno a fútbol y el otro a ajedrez, y ahora, bueno, estaban practicando básquet. Y muchas veces nos preguntaban, ¿sí pueden jugarlo? O sea, sí, y les decíamos, sí, ¿por qué no? O sea, o sea, sí, ¿no? O sea, claro que traen una bandita que les absorbe el sudor, que les detiene el implante. De hecho, no sé si se alcanza a ver, creo que en una de las fotitos, pero eso les ayuda, y siempre es como, pues, hablando también bueno, a él no se bueno, de hecho en esa sí se amplía un poquito. Él, por ejemplo, el grande, ahora corrió 21 maratones y luego se ha corrido 10, perdón, corrió 21 kilómetros y se ha corrido maratones de 10 kilómetros. Y pues la verdad le va bastante bien. Y es eso, o sea, como todo el tiempo decirles, o sea, porque nos preguntaban, ¿pueden?
Y nosotros decíamos, bueno, la respuesta es, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no va a poder? O sea, claro que puede, o sea, siempre todo el tiempo de decirle, sí puedes, o sea, hazlo, aviéntate, anímate, que claro que a veces, se los juro que como mamá yo estaba de, ¡ay, por Dios! O cuando estaban en karate y iban a hacer las pruebas para pasar de cinta, yo casi me volteaba, pero en eso, de verdad, que ahí el que hace el fuerte es mi esposo, porque mi esposo es de que lo haga, que se aviente, y todo el tiempo es ese como ayuda que hay con mi esposo, porque pues a mí de repente me gana el de, "Ay", pero mi esposo es de, no, ahí va, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, en el cambio de secundaria a prepa del grande, pues yo les decía que pues estaban en escuela huevo, ¿no? Porque estaban en escuela particular de 25 niños y pues resulta que el grande va muy enfocado como sus gustos al área de ingeniería. Nosotros platicando, creemos que aquí en Querétaro, de las mejores prepas que hay como para enfocarlos en ingeniería, es el Cebetis. Entonces, desde que iba a ser el cambio de particular a pública, yo dije, santo Dios, pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque pasó de un grupo de 25 a un grupo de 50. Entonces, claro que la mamá, porque ni siquiera me dejan entrar, si no lo haría, no. O sea, ya no puede entrar, se las arregla como pueden, ¿no? Entonces, pues ya es de siéntate hasta adelante y obviamente hay maestros que lo entienden, hay maestros que pues no tanto, pero pues ya es eso de que él tiene que buscar su ayuda. Y aparte de eso fue que pues ya se mueve en camión solo, ¿no? Y pues los primeros días yo sí estaba así como, y no me avisa que ya llegó, pero pues en el momento que él aprendió a andar en camión y que dijo, ya soy libre de mamá, o sea, no, bueno, fue como su hit para él, ¿no? Entonces es eso, o sea, el que ellos sepan que pueden hacer las cosas, que entre más independientes son, más se van a soltar. O sea, ahora, bueno, todo este proceso de que dieron a mis hijos de alta en Ándale, yo he estado como ayudando muchas veces en proyectos, en actividades, me invitaban como literalmente voluntaria, ¿no? Y a mí me encanta ir, siempre que pues les puede ayudar, pues yo iba, ¿no? Y ahora resulta que pues la fundadora de Ándale, la que creó Ándale, fue una familia que lo hizo en falta de información en Querétaro para la discapacidad auditiva. Entonces, ella decide crear una asociación en donde se diera información, se diera terapias y pues su hijo ya tiene 25 años, ¿no? Entonces ella dijo, ¿sabes qué? Pues ya me cansé y habló conmigo y ahora justamente de julio para acá me dejó a cargo de Ándale. Entonces pues yo estaba como muy, muy contenta, la verdad es una responsabilidad muy grande, pero pues yo estaba feliz porque es la manera en que siento que pues tengo más cercanía, puedo tratar de ayudar porque pues a veces, aunque uno quisiera, pues no se puede todo, pero pues la verdad eso me enriquece más a mí porque yo les digo, aunque mis hijos ya están dados de alta, siempre ver a niños en el proceso, yo aprendo, ¿no? Yo aprendo y pues me beneficia para mis hijos. Entonces, la verdad es que es muy enriquecedor ver a otras familias, a otros niños. Entonces, pues yo siempre estoy como abierta a que pues si puedo ayudar a alguien poco o mucho, pues lo hago, ¿no? Entonces, eso yo creo que para mantenerlos motivados, pues es todo el tiempo tratar de tratarlos como niños normales. Yo sé que a veces es difícil, pero es lo que más les va a ayudar, ¿no? O sea, el saber que un día no van a estar ustedes y saber que sus hijos se tienen que valer por sí solos. Entonces es enseñarlos a eso, a defenderse, a enfrentar el mundo, porque pues les ha tocado también bullying a mis hijos y es de, pues sí, pero pues hay que ignorar y pues a uno ya le tocó ponerle el alto a un niño que ya lo traía, dale, dale, dale. Y pues nosotros éramos de, no se pega, no se pega, que llegamos al límite de, pégale, pégale, ¿no? Entonces, tuvo que poner un alto de esa manera y pues son procesos que duelen como papás, pero que pues al final los tenemos que enseñar a que se sepan defender ellos solos, ¿no? ¿Y qué más nos faltaba por aquí? Ah, bueno, en una pregunta que aquí venía de, ¿qué hago si mi niño no quiere utilizar el aparato? O sea, yo a la edad de mis hijos, cuando no me quieren escuchar, porque ya lo hacen porque quieren, o sea, literalmente le digo, bueno, ¿tú no lo quieres? Dámelo, o sea, dámelo y te voy a dejar sin escuchar para que veas realmente lo que es no escuchar. Y entonces se lo voy a dar a alguien que realmente le interesa, ¿no? Pero eso es porque mis hijos ya están grandes y entienden que están haciendo una travesura. De chiquitos, lo que hacíamos era, desde que despertaban, se los poníamos y no se los quitábamos hasta que se dormía.
o sea, todo el tiempo, las 24 horas, y que ellos entendieran que era algo que era necesario para ellos, no era una opción, o sea, era una necesidad que teníamos que fomentarles hacia los aparatos, ¿no? Y era también enseñarlos a ellos que ellos se encargan en la noche de meterlos al deshumidificador, que ellos se encargan les enseñamos a cambiarles la pila, les enseñamos a ponerse el agua, o sea, porque al final pues era como responsabilidad de ellos. Entonces eso también fue como algo en que ya es una dependencia de ellos hacia los aparatos, ya no es como nosotros estar el aparato, ¿no? Y enseñarles eso, porque a veces sí me cuesta que a veces nos diga que no estén escuchando bien. Yo muchas veces me doy que no están escuchando bien porque los oigo hablar diferente. Entonces, los oigo que están hablando más mormado, que están hablando como, y entonces estoy, ¿verdad que no estás escuchando? ¿Qué programa traes? Y entonces ya es como, entonces siempre estoy como al pendiente de cómo hablan, porque eso me da una retroalimentación a mí de cómo escuchan. Entonces siempre estoy como muy pendiente de cómo están hablando y eso nos ayuda también bastante. Entonces, creo que nada más, no sé si quieren las preguntas o no sé. Sí, adelante. Si alguien más tiene alguna pregunta para aprovecharte, Angie, estaría increíble. ¿Alguna mamá? ¿Alguien que quiera? Pero de antemano, la verdad es que esta información es súper valiosa. Muchas felicidades. No tenía el gusto de saber que estabas a cargo de Andale. Y la verdad es que, bueno, para quienes también vayan conociéndonos, nosotros nos conocimos justamente en Querétaro porque nos invitaron a un evento súper bonito este año, como en marzo, también, si no estoy mal. Nos fuimos todo eso escucha, también con nuestros directivos y ahí fue donde tuvimos la fortuna de conocerte a ti y a tu hermosa familia. Qué grato es escucharte porque siempre es muy bueno tener esta cercanía y escucharlo de mamá a terapeutas, porque también aprendemos mucho de eso. Nos has retroalimentado muchísimo, Angie. Muchas, muchas gracias. Entonces, No, Angie, gracias a ustedes. no, al contrario, Angie, muchas gracias. Vamos aquí a motivar a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera preguntar. La verdad es que todo ha sido muy claro. Es todo súper claro y eso también ha ayudado mucho en mí. Entonces, si gustas continuar con la presentación, más Ah, qué adelante. bueno. Aquí está mi hijo Dali Dale que quiere conocerlos. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, chicos. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, Qué muy bueno que se presentaron. Oigan, Es que preséntense para que se están aquí conozcan. atrás y están haciéndome señas que si se pueden acercar. Claro Entonces, que sí, yo quería que estuvieran ahí. pues ¿cómo diles qué hacen. están? Ah, pues estoy en la prepa estudiando mecatrónica. Ahorita, de hecho, estoy haciendo un circuito para ya el último proyecto que me falta de meca. Y ya por fin salir de vacaciones. Por fin. Qué Merecidas felicidad. vacaciones, oye. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿qué tal con los maratones que te avientas? Póntele Es- rápido. Está Mira, chido, ellos no escuchan, pero ve a ver, cómo habla, pero ve cómo Vete, hablan. vete, Betty, doy a la Betty. Pero aquí, Ay, perdón. a Betty también. Prenda su cámara que nos vea Betty. están chidos los maratones, ¿no? Nada más es como de trote constante y ya al final agarrar fuerza para tener un impulso y terminar la carrera más rápido. Wow, estoy impresionada. Oye, ¿que te gusta Impresionada. también el ajedrez? ¿Vale? ¿También te gusta el ajedrez? Sí, mucho. Wow, ¿y ya has entrado en competencia? Sí, eh, dos. Una en la escuela cuando estaba en la secundaria, en la cual quedé en segundo. Y otra en un torneo, creo que era estatal, porque venían de varios estados y yo dije, ah, caray, yo no sabía eso. Pero bueno, la cosa es que eran 5 partidos, la cuales gané 3, empaté uno y perdí otro y quedé en séptimo lugar. ¡Ay, Gran muchas séptimo lugar. felicidades! Sí, aquí está el pequeño. ¿Cómo Y está Pequeño el Miguel. basquetbolista? Yo acabo de pasar a secundaria, y justo acabo de acabar una tarea que me dejaron. Eh, Primera y secundaria, no inventes. Cuando Sí, tenemos seguías en primaria. sí, ¿Qué es lo que más te gusta de la secundaria hasta ahorita? las mates. Wow, y están difíciles, ¿no? No,
¡Ay, qué cosa! Oye, y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntanos de tu escuela. ¿Qué es lo que, a ver, algo que no te guste de la escuela? No sé, Todo te Pues gusta. algo, pues no sé, diles que te ganaste una beca. Ah, sí, me gané una beca para por parte de la escuela irme ¿a dónde era? A Oxford, A Oxford, por inglés. por ¿Qué? inglés, ajá. ¿Y cuándo te vas? En enero No inventes. ¿Y te vas solo? me voy con otros compañeros que también sacaron la beca y con una maestra. Ok. ¿Te la dieron por ir muy bien en inglés? No, sino que nos hicieron el examen de Oxford y a los mejores 10 no, nos preguntaron que quién quería ir y pues ya ahí salió. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Y tú dijiste yo, antes de preguntarle a mamá y a papá. Sí, Muy bien, perfecto. Ya los embarcó a Oxford. Sí, Padrísimo. ya. Muchas felicidades. Está la señora Betty queriendo participar. Adelante, señora Betty. Gracias por presentarnos y por enseñarnos nuevamente a tus hermosos hijos, Ani. Qué No, gran gracias. señora. No, yo solo, no, estoy sorprendida y aquí tengo a mi pequeña. La verdad, cuando vi a los niños, me emocioné mucho y fui por mi hija a la recámara para que ella escuchara, este, qué también hablan sus niños, cómo las terapeutas le hacían preguntas y con qué facilidad contestaban. Créame, Angie, que usted con esto hace un plus en nuestras vidas para tener la certeza de que se puede lograr. Obvio, yo sé que el trabajo que hay tras es todo esto, ¿no? Solo es más compromiso de parte de nosotros. Y de verdad la felicito, yo me quedé anonadada. Mi hija me está preguntando, mamá, ¿dice bien la R? Mamá, ¿dice bien la S? Y dice bien la T, y me está diciendo ahí, ¿no? Le hace, wow, mamá, y le digo, ti comprende bien, y estoy ahí, ¿no? Bueno, perdón, porque hace rato no me di cuenta que estaba el micrófono, y yo vine emocionada, voy por mi hija corriendo, pero porque yo quería que mi hija tenga esa, ay, ¿cómo se puede decir? Ay, ayúdenme, veras, esa, Es que como yo creo estimulación que con la idea motivación, ¿no? justamente, ajá, la Sí, idea les- justamente es sí, que ustedes se den cuenta que sí se puede, o sea, que sí se sí, puede y claro. que tengan la motivación de que sus hijos van a llegar a Sí. hacer cosas que ustedes no se lo imaginan ahorita, que los van a sorprender el día de mañana, porque todo lo que se propongan lo pueden hacer y no es que yo quiera venir a presumirles a mis hijos, sino que se den cuenta de que se motiven y que realmente lo pueden lograr. O sea, solamente es como que trabajo, trabajo, pero lo que se propongan lo van a poder hacer. Muchas gracias, Fanny, también por darnos siempre digo, ¿no? Cuando alguien permite el acceso a su casa, a su familia, es un lugar tan especial, tan valioso, y yo le agradezco por este acceso a su familia. Muchas gracias, y de verdad la felicito. A usted y a sus hijos realmente me dejó así como motivada. Las terapeutas han de estar diciendo, ojalá y sí, ojalá y le eche ganas, ojalá y ahora sí se aplique, pero sí voy a tratar. De verdad, muchas gracias por la motivación. Me gustó mucho ver a sus hijos y más ver la emoción de mi hija, ver cómo ellos me dicen, mamá, habla bien. Y bien emocionada mi hija de escuchar cómo estaban hablando sus niños. De verdad, muchas gracias. No, gracias. También Angie, por aquí dicen en los mensajes, antes que nada, Angélica, quiero agradecer la manera en la que nos compartes tu experiencia, mostrando una comunicación sincera y un acompañamiento constante con tus hijos. Reconocer la manera en la que afrontaron como familia los desafíos, la adaptación y su capacidad para promover un verdadero trabajo en equipo. Reflejan un compromiso profundo y admirable. Soy terapeuta físico y coincido completamente con que cada proceso es diferente. Por lo tanto, las herramientas y los objetivos deben ser personalizados. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Y la verdad es que les agradezco a las terapeutas cuando nos conocieron, la invitación que me hizo Brenda, siempre súper amable, muy atenta, entonces cualquier cosa que desde la poca experiencia que tengo que les pueda ayudar, con mucho gusto. sí, de hecho, mira, todavía puse aquí el álbum para que lo compartas desde que las fotos que me compartiste.
No, Angie nos comentaba, y bueno, algo muy importante como durante pues en este pequeño espacio, pues que el acceso temprano, adecuado y constante es la clave también, ¿no? La principal es la que nos da la apertura. También el aprendizaje, como decía, no ocurre en todo momento, desde que los llevas al cine, desde que los llevas, ¿no? A ver los animales, desde que interactúa con su medio ambiente, ahí es donde ocurre ese aprendizaje, ¿no? En rutinas, juegos, conversaciones. Y también pues que la constancia se construye en micromomentos, ¿no? Y aquí están los preciosos hermanitos. Oh, véanlos, qué pequeñitos estaban y ahora qué enormes ahorita que los escucharon. Y bueno, pues como familia también nos dice que escuchar se aprende con práctica diaria, que la familia es el centro del proceso y la constancia, ¿no? Y creo que ahorita, como nos decían, se admira y se motiva también para que, pues que creo que al principio, cuando inician este camino auditivo, muchas familias, ¿no? Muchos padres tienen ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar, si sí lo van a lograr o no. Y creo que este espacio es también para compartir este tipo de experiencias reales, ¿no? Humanas en la que, como decía Angie, pues a veces es de mucha frustración, a veces era un dolor también, ¿no? Fuerte porque una desesperación profunda de decir, no están avanzando, siguen igual, ¿no? ¿Qué más hago? Y como padre, pues siempre van a buscar ese mayor beneficio para ellos, ¿no? Pero como decía, en algún momento me relajé, lo solté y ya dije como sea, ¿no? Y cuando lo sueltas es cuando realmente empieza a fluir, cuando empieza a verse y también es parte de este proceso, ¿no? Sí, claro. Y algo que también cabe mencionar es que por muchos años me sentí yo culpable y creí que era totalmente mi responsabilidad y por eso estaba aferrada a que tenía que lograrlo, ¿no? En el momento que yo entendí que yo no era responsable y que tenía que hacer equipo con los que estaban alrededor mío, fue en el momento que ellos despegaron. Entonces eso también es muy importante. Sí, en efecto, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza a partir todo ese caminito a dar frutos, ¿no? De todo el proceso, como decías, ¿no? Los médicos, los terapeutas que estuvieron con ustedes en este proceso, los padres de familia, otros padres de familia que habían vivido ya, ¿no? Que estaban más avanzados, pero también yo creo que también te motivan los papás que también van comenzando ese camino y dices, uy, yo estaba ahí, ¿no? Entonces también es bueno voltear y decir, yo estuve ahí, o sea, sí estoy avanzando, ¿no? También reconocerse este proceso, este camino que van teniendo cada uno y como bien lo dijiste y lo remarco, que pues es individualizado, ¿no? Muchas veces creemos que la misma metodología puede funcionar con uno, pero realmente no. Y creo que es una experiencia, Angie, que te quería pues yo decir que como es la experiencia una de las más bonitas en el sentido de que tuviste la oportunidad de vivirlo dos veces, en el sentido de que este no va a funcionar igual con el otro, ¿no? Entonces es totalmente distinto y yo creo que eso es un gran aprendizaje, una gran experiencia, ¿no? Sí, así es, o sea, definitivamente yo, las personas que se llegan a acercar conmigo o personas que iniciaron con el grande y que ahorita tienen la edad del grande, o sea, es eso de nadie es igual, o sea, todas las terapeutas te dan herramientas, otra cosa que antes de que se me olvide, yo siempre les digo en Ándale y creo que también eso siempre pasa, que las terapias son para nosotros de papás. O sea, las herramientas quien realmente las debe de aprender somos nosotros de papás, porque a terapia pues van 1 hora a la semana, 2 horas y hasta ahí. Pero realmente todas las herramientas, las estrategias son para nosotros. Entonces yo les decía, por ejemplo, acá a los papás en Ándale, si tu hijo está enfermo, no importa, tú ven a terapia, tú conéctate porque el que va a aprender eres tú, porque el que va a estar los 6 días, las 24 horas estimulando vas a ser tú. Entonces, eso también, o sea, entender que esa es la parte en que nosotros como papás, pues somos los cuidadores primarios y somos los que estamos duro y dale todo el día. Así es, Angie. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que nos quiera compartir? Por aquí tenemos otro mensaje que de hecho también, pues aquí de parte de un felicidades, 100% felicidades, Angie. También Liz nos dejó que Liz es la directora de Fundación Espinosa Ro García aquí en Puebla. Entonces también estuvo aquí adentro de la plática donde te felicita. Muchas felicidades y muchas gracias por tu apoyo
reiteramos y reconocemos esa importancia. Y también agradezco por compartir tu experiencia y por esta charla organizada. Entonces también, ah, la señora Betty, me encanta esa idea. Si será posible que en algún momento tus niños puedan tener alguna charla con Betty, que es su hija, ella también está en primera y secundaria. Sí, claro que sí. Sobre todo ahorita que viene el periodo vacacional, estaría súper bien porque sobre todo el grande luego anda muy atareado en escuela, pero sí, con mucho gusto también. Ellos están en toda la disposición. Muchísimas gracias. Eso nos abre muchas puertas para hacer un campamento virtual o alguna dinámica virtual con los chicos, porque la distancia nos impide reunirnos, pero próximamente esperemos que organicemos algo para que ahora ustedes vengan a Puebla y lo recibamos con los brazos abiertos. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Angie. De verdad que muchas gracias. Y eso es muy cierto. La verdad es que todo lo que nos has compartido es muy cierto. Apóyense y es lo que algo que compartimos con los papás siempre. Nosotros como terapeutas solo somos una guía. Al final el trabajo lo realizan en casa y ustedes se vuelven los verdaderos terapeutas. Es una labor increíble la que has hecho, la que haces ahora para otras familias y con otras familias. Estoy muy contenta y muchas gracias por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia. Ha sido muy enriquecedora para todos. No, gracias a ustedes y cualquier cosa. Bueno, creo que ahí Brenda se quedó con mi numerito. Si alguien Sí, gusta, pues por mensajito, lo que sea, con mucho gusto. Muchas sí. gracias. Ay, de hecho, aquí está, nada más ya para terminar un poquito, todavía anunciamos ahí. Bueno, pues que nos vamos con esta reflexión de qué puedo empezar a hacer hoy, ¿no? Creo que Angie nos mostró que hay varias oportunidades, que todo el tiempo es un camino de oportunidades, nunca es tarde. Y nos vamos con estas preguntas como, ¿yo qué ya estoy haciendo? ¿Qué ya estoy poniendo en práctica? Porque también se vale, ¿no? A lo mejor hoy escuchamos esta experiencia, esta historia, entonces también en algún momento podemos escuchar a los demás y también pues premiándonos, diciéndonos que qué ya estoy poniendo en práctica y eso también es bueno porque como dicen, ¿no? Yo ya me veo en un reflejo y digo, mira, yo voy por buen camino porque si Angie está logrando eso, ahorita a lo mejor entre papás dice uno, yo escucho algo similar, ¿no? Y dice, yo lo estoy haciendo, entonces voy bien, me falta aquí, me falta mejorar un poquito en la comprensión, o mira, esta técnica le funcionó, ¿no? O también pasaron por este proceso, entonces también les ayuda a los papás a sentirse aliviados y decir, no todo lo que estoy haciendo no está siendo en vano, no todo lo que estoy haciendo no tiene un fruto a futuro, al contrario, ¿no? Cada granito que vamos aportando, pues obviamente se va a ver, a lo mejor hoy no, pero el día de mañana sí. También recordarnos que no estoy poniendo en práctica, yo creo que también esto vino en enhorabuena para decirnos que no estoy poniéndolo, pero sí necesito retomarlo y que ya sabía, pero no recordaba, ¿no? Y hoy decido retomarlo. Creo que como papás a veces y como terapeutas en equipo, mientras nosotros les comentamos, les damos esa retroalimentación, ¿no? Ese apoyo, ese acompañamiento, pues a veces entre tanta información, a veces aún no se le olvida, ¿no? Pero cuando realmente viene de la práctica diaria, ¿no? De la experiencia de familias, dices, ay, pues también me toca otra vez volverme a poner, ¿no? En ese punto de trabajo. Y pues estos stickers, estas pegatinas, es como un mensajito de que pues se lo merecen también papás, a todos, Angie, a todos, porque pues siempre el amor nos va a acompañar, ¿no? Creo que eso fue una fortaleza al final, la familia, como ahorita lo mencionabas, Angie, de repente pues dices, híjole, fue el primer hijo y luego había una sobreprotección, pero después, bueno, ya, intentamos como que a cada quien decirles cómo se debe de trabajar y creo que en algún momento ellos también se unieron para este proceso y pues se ven los resultados. Una estrellita por todo ese esfuerzo que crean día a día, porque como dijo Angie, pues no es fácil, ¿no? Hay días en donde de verdad nos tuvimos que poner el rol, a veces papá se tenía que ausentar, ¿no? En fiestas, en eventos y demás, pero la parte más importante pues es que comprendieron, ¿no? Comprendieron esto y siguieron adelante, ¿no? El cometa, para que nos vayamos con esta intención de cuáles son mis nuevos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cuáles son mis metas a alcanzar de ahora en adelante, ¿no? Que ya vimos, Angie nos abrió estas puertas de posibilidades de que es deportista, puede jugar ajedrez, es basquetbolista, le encanta correr, que a lo mejor a veces está el miedo del cuidado que a veces nos pasa de no, híjole, es que no quiero que vaya a algún deporte porque se puede lesionar, se puede lastimar el procesador, ¿no? Puede fallar en algún momento, pero pues este es un claro ejemplo de que sí es posible, ¿no?
Y pues bueno, estos logros, también estos ojitos de hay que observarnos, ¿no? A veces una autorreflexión nos hace como, híjole, si es cierto lo que decían, y en algún momento yo, la escuela huevito, de que de aquí nada más de la escuela particular, 20 y tantos niños o incluso 13, ¿no? 13 niños, y ya de ahí, pues a lo mejor lo vemos en una zona en la que puede ya estar más protegido, pero como va a venir un cambio, ¿no? En este caso, que decía, pues se pasó a la prepa abierta, o a lo mejor en el caso de Betty, que dice, bueno, estaba en la primaria y ahorita también nuevos cambios para muchos de nuestros pacientes también, que están teniendo ese salto de cambio hacia nueva escuela, pues llega ese temor, ¿no? Llega ese pavor que a veces hay que ponerlas como en orden y decir, ok, ¿qué herramientas puedo sacar del pasado y que me pueden volver a funcionar? Pero también, ¿qué puedo yo hablar con mi hijo y decirle hoy? ¿Qué necesitas tú retomar también? Si no escuchas, si no, pues acude con tu profesor, dile que te puede apoyar, ¿no? Como dicen ya algunas veces, pues sí es posible, en otras no, pero ahí es donde yo entonces, como en la práctica, pues tengo yo que buscar en caminito que hacia allá van sus pequeños, ¿no? Sus hijos, de ya voy abriendo una por acá, si no funciona plan A, pues puedo ir por plan B, ¿no? Pero la intención, el objetivo es siempre buscar esa salida y eso pues obviamente gracias a que cada esfuerzo y cada recordatorio de estar ahí también. Y pues bueno, con eso nos vamos. Yo siento que un mensaje ya final, aquí van los datos de Angélica para que sí le pedí que nos los compartiera y con muchísimo gusto porque pues yo sé que hay muchas, muchas más preguntas, muchas dudas, pero también el compartir otros logros. Y pues bueno, ahí están los datos. También para quienes no están en Fundación ESRO, también los datos de terapia para también Fundación Espinosa Ro García, nuestra localización y nuestros números de teléfono, extensiones para quienes a lo mejor en algún momento conozcan a alguien y pues que sepan que el diagnóstico temprano y la atención temprana pues pueda hacer que mucho mejor el trabajo auditivo sea. Claro, una atención temprana y unos objetivos claros para trabajar con cada niño. Eso es muy cierto. Pues nada, muchas gracias a Fundación en nombre de Fundación Espinosa Ro García y en nombre de Escucha, te agradecemos nuevamente, Andy. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu presencia, por presentarnos, como dice la señora Betty, lo más íntimo de ti, que es tu casa, tus hijos. Igualmente agradecemos hasta Querétaro a Ándale para Oír. Agradecemos infinitamente también a OFE y esperamos que también pronto nos puedan acompañar en las siguientes sesiones de Escuela para Madres, Padres y Familias de Escucha. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta o si alguien tiene algún comentario para ir cerrando, y si no, pues nos vamos despidiendo. Pues bueno, ya nada más con un mensajito para todas y todos que son, pues cada familia es distinta, pero todas comparten el mismo deseo, ¿no? Que sus hijos escuchen, aprendan y sean felices. Hoy escuchamos una historia real para recordarnos que este camino no se recorre solo y que la constancia, la paciencia y el amor sí construyen el lenguaje. Muchas gracias. Gracias, Brenda, muchas gracias. Gracias también por tu tiempo, Gracias. por estar aquí, por contactar a Andy y por cuadrar esto. Muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Angélica. Nos vemos entonces Gracias la a ti. siguiente semana que tenemos una gran charla. Los vamos compartiendo. Hasta luego a todos. Adiós.